A veces, la única diferencia entre una impresión 3D fea e imprecisa y una impecable se reduce a la configuración del slicer. Desde mejorar la precisión de las piezas hasta lograr acabados superficiales impecables e incluso corregir geometrías imposibles de imprimir, hay muchas cosas que tu slicer puede hacer para ayudarte a obtener impresiones 3D mejores y más confiables. En este video exploraremos más de 30 configuraciones poderosas y poco conocidas del slicer para ayudarte a lograr mejores resultados. Y déjame decirte, casi me doy de topes cuando descubrí la número 29. Así que adelante, activa ese interruptor ahora avanzado y vamos a ello. Configuración del slicer y la impresora. Ahora, antes de entrar en el corte real, vamos a optimizar la configuración tanto de tu impresora como de tu slicer. Como notarás, voy a demostrar la mayoría de estas funciones en mi slicer favorito, Orca Slicer. Pero como la mayoría de los slicers principales ya comparten gran parte de su código base, deberías poder encontrar muchas de estas funciones en todos los slicers comunes. Pero si todavía eres de los que se resisten a Orca Slicer, estoy bastante seguro de que este video será el que te hará cambiar de opinión. Bien, vamos a empezar con los controles del ventilador auxiliar, el filtro de aire y la temperatura de la cámara. Verás, antes, si tenías un ventilador auxiliar, un calentador de cámara o un filtro de aire en tu impresora 3D, tenías que depender de agregar G-Code personalizado a tus diferentes perfiles para poder encender y apagar esas cosas durante una impresión. Pero eso ya no es necesario. Orca Slicer ahora ofrece una interfaz gráfica para configurar estos elementos y luego agregará el G-Code automáticamente, siempre y cuando ya hayas configurado el comando M106 correspondiente en la configuración de tu impresora. Ahora, para habilitar el control del ventilador auxiliar, solo ve a la configuración general de tu impresora y desplázate hasta la parte inferior. Una vez que tengas todo configurado, todos los ajustes se harán directamente en el perfil de tu filamento, lo que nos lleva a la biblioteca compartida de filamentos. Así que, hasta hace poco, si habías pasado mucho tiempo personalizando los perfiles de filamento estándar o agregando los tuyos propios, digamos ajustando esas configuraciones de la cámara y del ventilador auxiliar de las que acabamos de hablar, entonces tenías que copiarlos y pegarlos para cada una de tus impresoras, suponiendo que tuvieras varias, porque los perfiles de filamento estaban vinculados a las impresoras. Afortunadamente, Orca Slicer ahora te permite eliminar esas dependencias o personalizarlas, si por ejemplo no quieres mostrar perfiles de ABS en tus impresoras abiertas. Teaching Tech tiene un excelente tutorial sobre esto y lo enlazaré aquí abajo. Pero solo quería llamar tu atención sobre que ahora puedes compartir perfiles entre impresoras. Además, para aquellos de ustedes que no tienen la paciencia para perfeccionar su propio perfil, tengan en cuenta que yo comparto mis propios perfiles de filamento e impresora con mis seguidores en Patreon y también acepto solicitudes. Así que considera apoyarnos en Patreon si eso es algo que te interesa. Ahora que tu slicer ya está configurado para tu impresora y tu filamento, vamos a continuar con algunas funciones de conveniencia y calidad de vida que ahorran tiempo y reducen la fricción. Por ejemplo, la función de placa de bloqueo. ¿Alguna vez has pasado como 10 minutos o más acomodando cada parte de un proyecto en placas de construcción separadas por color o material o seleccionando solo las piezas que quieres volver a imprimir en una sola placa, solo para que por costumbre escribas A o presiones autoorganizar y pierdas todo? ¡Súper frustrante! Bueno, resulta que en realidad puedes bloquear placas individuales usando este pequeño icono que al parecer siempre ha estado ahí y una vez que lo haces, autoorganizar no las moverá. Bastante útil. No soportes puentes. Aquí tienes otra situación molesta que, resulta, se puede arreglar con solo marcar una casilla. Aunque los soportes automáticos suelen ser bastante buenos hoy en día y los uso la mayoría del tiempo, a menudo intentan soportar puentes. Hasta ahora, yo resolvía esto cambiando a soportes manuales y luego pintando solo las áreas que quiero o agregando bloqueadores de soporte en los puentes, otra vez, de forma manual. Ya no es necesario hacerlo. Solo marca la casilla de no soportar puentes y usa los soportes automáticos como siempre. Después, desactiva el diálogo de configuración del parámetro de malla por pasos. Ahora, sobre los archivos STEP.
como mencioné en una entrevista en un podcast con Glenn Woodhouse, he estado promoviendo que la comunidad de impresión 3D y los sitios de intercambio de archivos dejen de usar estereolitografía como estándar y adopten archivos STEP ya compatibles con la mayoría de slicers y mucho más fáciles de importar y modificar en software diseño asistido por computadora. Pero otra pequeña molestia al trabajar con archivos STEP en tu slicer es este cuadro de diálogo emergente que te pregunta con qué resolución deseas importar. Mientras revisaba la wiki de Orca Slicer para este video, descubrí que puedes desactivar ese cuadro de diálogo en la configuración, quitando la opción de mostrar el diálogo de parámetros de malla STEP manejo de 3MF. Mientras estás ahí, otro cuadro emergente molesto puede aparecer al abrir un archivo 3MF. Si solo quieres abrir archivos 3MF como un proyecto o solo quieres importar su geometría, solo ten en cuenta que en realidad puedes configurar una u otra opción o preguntar, o mejor aún, ahora puedes configurarlo para que pregunte solo cuando sea relevante, para que solo muestre ese cuadro de diálogo cuando realmente haya algo además de la geometría en el archivo. Esto puede ser muy útil si, por ejemplo, no tienes una impresora multicolor y nunca quieres importar modelos pintados de otras personas en tu cortadora. Solo ten en cuenta que también perderás la configuración de impresión si está incluida ahí. Si eliges abrir siempre solo la geometría, omite la pestaña de inicio y la pantalla de bienvenida. Bien, aquí hay otra molestia que agrega pasos innecesarios cuando estás entrando a tu cortadora. ¿Sabías que en realidad puedes omitir la pantalla de bienvenida y lanzar directamente la pestaña de preparación, que supongo que la mayoría de nosotros usamos exclusivamente? Esto es genial si, como yo, nunca usas esa pestaña de inicio y quieres ahorrarte un clic y entrar directamente al corte. Hablando de ahorrar algunos clics, si como yo tienes varios cortadores en tu computadora y siempre abres archivos en diferentes, dependiendo de la impresora que estés usando, asegúrate de revisar esta pequeña aplicación para elegir cortadores que programé. Realmente odio ese término, pero eso es lo que hice. Solo lo configuras como app predeterminada para archivos STEP 3MF y estereolitografía. Y luego, cuando abras o descargues uno de esos archivos, la aplicación te preguntará en qué slicer quieres abrirlo, ahorrándote un paso. De hecho, también tengo una configuración en mi Mac que, cuando detecta un archivo de esos 3 formatos en mi carpeta de descargas, automáticamente abre ese selector de slicer, lo cual está bastante bien. Actualmente solo tengo una versión para Mac de esto, pero si alguno de ustedes quiere adaptarlo para PC, adelante. Estoy seguro de que ChatGPT lo haría en segundos. Pero no tengo manera de probarlo yo mismo porque no me llevo bien con Microsoft. Precisión dimensional e imprimibilidad. Ahora que tu experiencia de usuario está mejorada, hagamos lo mismo con tus impresiones usando algunos ajustes para mejorar la precisión de impresión, empezando por los orificios. Compensación de orificios Exhibit. Como sabes, por cómo funcionan nuestras impresoras 3D, la precisión en los orificios puede ser un problema, junto con otros que mencionaremos después. Para los orificios en el plano XY tenemos varias herramientas para resolver ese problema. La primera es la compensación de orificios en XY, que permite ajustar positiva o negativamente. Ahora, esto puede ser excelente para corregir las imprecisiones de tu impresora, pero no limites su uso solo a eso. De hecho, he usado esta herramienta para reutilizar completamente modelos, cambiar tamaños de hardware o simplemente ahorrarme la necesidad de actualizar mis dibujos diseño asistido por computadora cuando cambio un diseño. Poliagujeros. Si buscas hacerlo bien y priorizas la precisión, quizá debas revisar la función poliagujeros, que es menos conocida. Esto transforma los círculos perfectos que tu impresora intenta hacer en polígonos reales, obligando a la impresora a generar líneas rectas específicas en G-Code. Seré honesto, aún no he usado esta función en un proyecto, pero si la modelas y ajustas bien, supuestamente da resultados muy precisos. Personalmente, me veo más probable de usarlo para hacer agujeros que, por ejemplo, solo tengan un contacto mínimo con mi hardware. Agujeros avellanados de puente. Pero como mencioné antes, la precisión es solo una parte del reto cuando se trata de imprimir agujeros en 3D. Otro es el puenteo, especialmente en agujeros orientados hacia la base de impresión.
Y si observas algunas de las mejores piezas optimizadas para impresión 3D, como las que hace el equipo de diseño de Voron, notarás que consideran esto con un truco muy ingenioso, que crea agujeros avellanados para puenteo. En otras palabras, hay una pequeña capa de sacrificio o una serie de puentes en el caso de los agujeros avellanados para permitir que la impresora imprima correctamente esos agujeros. Aunque no lo creas, puedes hacer esto en Onshape automáticamente usando un script de funciones. Pero ¿qué pasa con los modelos que acabas de descargar de la web? Bueno, no te preocupes, porque en realidad hay una función incorporada en tu cortadora para manejar esto, y se llama agujeros de avellanado de puente. Por cierto, no te he estado diciendo dónde encontrar cada una de estas funciones en las diferentes pestañas de los distintos cortadores, porque personalmente te recomiendo que simplemente uses la función de búsqueda en el cortador de tu elección, en lugar de tratar de memorizar en qué pestaña está cada una de estas funciones. Ahora, aquí hay dos opciones, capa de sacrificio o puente parcial, dependiendo del tipo de agujero con el que estés trabajando. Y sí, se aplican automáticamente a cualquier agujero correspondiente. Muy bien, pared precisa, así tus agujeros quedarán ajustados dimensionalmente. ¿Pero qué pasa con el resto de tu impresión? Para eso, tenemos un montón de configuraciones diferentes, empezando con pared precisa. Básicamente, lo que esto hace es ajustar el espacio entre las extrusiones del perímetro real de tu impresión, sacrificando resistencia por precisión al reducir la cantidad de superposición entre los perímetros. Si tienes curiosidad, Minimal 3DP hizo un excelente video probando esto. Lo dejo enlazado abajo. Si la precisión X y B es prioridad en tu proyecto, revisa esta función, precisión en altura Z. ¿Y la precisión en Z? Nunca lo había pensado, pero si tienes un modelo que debe medir exactamente 20.05 milímetros y no eliges incrementos de capa de 0.05 milímetros, el laminador redondeará a 20 milímetros. Ahí es donde entra en juego la altura C precisa. Obliga al laminador a calcular esa última capa, incluso si está por debajo de la altura de capa, dándote, al menos en teoría, una altura más precisa. Seré honesto con ustedes. No imagino necesitar algo tan preciso, pero es bueno saber que la opción existe por si la necesitas. Calidad de impresión. Con esos pocos ajustes, tus piezas deberían imprimirse y encajar mejor que nunca. Ahora, mejoremos su apariencia, comenzando con las conocidas uniones en bisel. La calidad de impresión, sinceramente, ha mejorado muchísimo en los últimos años, con cada vez más trucos para ocultar cosas como las líneas de capa. Hemos llegado al punto en que, muchas veces, cuando ves una pieza impresa en 3D, las uniones son uno de los últimos detalles que muestran que una pieza fue impresa en 3D. Ahora, Angus de Maker's Muse hizo recientemente un video muy informativo sobre cómo elegir el tipo de unión correcto y cómo funcionan los diferentes tipos. Dejaré el enlace abajo en vez de repetirlo. Quiero decir que si no usas uniones en bisel para hacerlas menos visibles, deberías hacerlo. Y espero que más fabricantes de impresoras comiencen a habilitarlas por defecto en sus perfiles de impresora predeterminados. Un perímetro en superficies superior e inferior. Una señal clara de impresión 3D es la presencia de perímetros individuales, especialmente en la superficie superior e inferior, visibles incluso con una base texturizada. Recientemente, varios de mis creadores favoritos han hecho videos sobre el planchado y cómo ajustarlo. No volveré a hablar de eso aquí. Pondremos el enlace en la descripción por si te interesa. Pero sí quiero señalar un ajuste rápido del que no veo que suficiente gente hable. Y ese es el ajuste para habilitar un solo perímetro en la capa superior o inferior. No creará el mismo acabado suave que unos ajustes de planchado perfectamente configurados, pero tampoco añade horas a tus tiempos de impresión. Los resultados suelen ser mucho mejores que con los ajustes predeterminados, sobre todo en piezas funcionales donde no se puede sacrificar la precisión dimensional del planchado. Pruébalo, compensa el flujo en áreas pequeñas. ¿Y qué pasa con los pequeños huecos en las capas superior e inferior? Ya sabes cuáles digo. Áreas donde la extrusión es demasiado gruesa para rellenar ángulos estrechos y agudos. Bueno, resulta que ahora en realidad hay un ajuste para solucionar eso. Se llama compensación de flujo en áreas pequeñas y le indica al slicer aumentar el flujo ahí para rellenarlas mejor. Faldas por objeto y escudos de borrador. Pero supongo que todo es en vano si tu impresión sale con hilos, deformada o de cualquier otra manera, Con los cambiadores de herramientas y las impresoras de varias boquillas cada vez más populares,
creo que el encordado y el goteo volverán a ser un problema, ya que estas máquinas deben mantener la boquilla caliente y moverse entre el bloque de purga, el muelle y el objeto. Además, los tiempos de impresión largos pueden causar deformaciones fácilmente. Nuestros programas de corte ya están preparados para evitar eso. ¿Sabías que en realidad puedes especificar faldas y escudos de borrador por objeto en Orca Slicer? Es decir, si quieres evitar hilos entre el bloque de purga y el primer objeto en la base de impresión, puedes especificar un escudo de borrador que atrapará cualquier hilo antes de que se adhiera a tu modelo. Esto también ayuda a reducir el riesgo de deformación en ese modelo. También sirve como seguro económico si tu bloque de purga se desprende por completo. Lo cual definitivamente me ha pasado muchas veces al imprimir con varios materiales, especialmente porque el equipo de construcción al otro lado de la calle parece cortar la electricidad cada vez que intento hacerlo. De todos modos, súper genial, ¿verdad? Orejas de ratón. Ya que hablamos de deformaciones, mencionemos las orejas de ratón. No esas orejas de ratón. Las orejas de ratón son una forma de darle a tu impresión una mayor adhesión a la cama justo donde más lo necesita, sin la molestia de tener brims alrededor de toda la pieza, que luego tendrás que quitar y que sacrifican un poco la precisión de los bordes. Al usar orejas de ratón también podemos ahorrar material y tiempo de impresión. En Orca Slicer tenemos la opción de orejas de ratón manuales o automáticas directamente en el menú desplegable de Brim. Así que la próxima vez que estés pensando en usar un Brim, tal vez intenta usar orejas de ratón en su lugar. Ahora, sobre el planchado de las interfaces de soporte, como mencioné antes, el planchado ha recibido una revisión muy necesaria últimamente, pero una característica nueva y un aspecto del planchado del que no he visto a nadie hablar es el planchado de las interfaces de soporte. Como la mayoría de estas funciones, el nombre lo indica, pero esta debería dejar superficies más limpias y menos marcas. Espero probar esto cuando mis hijos no estén en casa tras varias vacaciones y mucho movimiento. Resistencia con piezas que encajan y lucen excelentes. Cambiemos de tema y hablemos de la resistencia de las piezas. Podrías pensar que la resistencia solo depende de perímetros y relleno, pero hay otras características que pueden mejorar la resistencia de algunas partes en impresiones 3D. Toma por ejemplo los puentes gruesos. Si necesitas un puente más resistente, incluso a costa de la estética, por ejemplo, porque un puente se va a usar en un área que se va a conectar con el hardware, necesitas asegurarte de revisar la función de puentes gruesos. Básicamente, extruye una línea más gruesa y robusta en los puentes internos o externos, lo que puede mejorar las distancias de los puentes, pero que puede verse un poco peor. Dirección del relleno de puentes. ¿Alguna vez has tenido un modelo que, por alguna razón, el slicer no hacía bien el puente? A mí también me ha pasado. O quizá solo querías el relleno en cierto ángulo, sea por estética o mayor resistencia. Ahora puedes especificar eso con la dirección de relleno de puente. No hay más que decir, capas de puente extra. Ya que hablamos de puentes, también mencionemos las capas de puente extra. Esta función beta te permite imprimir una capa extra y lenta sobre tus puentes, la cual luego soportará mejor el relleno sólido que viene después. Esto es especialmente útil en puentes grandes y en impresoras rápidas, donde las velocidades y el enfriamiento pueden variar. Si necesitas un puente más fuerte, grande y atractivo, prueba esta opción. Propósito especial. Ya revisamos la impresión, precisión y apariencia. Todo lo que queda es cubrir algunas funciones de propósito especial que permiten que tu slicer haga cosas únicas que de otro modo requerirían que abras diseño asistido por computadora, comenzando con cerrar agujeros. Antes, pasamos mucho tiempo hablando sobre cómo lograr que tus agujeros sean lo más precisos posible. Aún así, a veces simplemente no quieres agujeros en absoluto. Por ejemplo, si descargas un modelo que tiene agujeros para imanes, pero planeas pegar la pieza. En ese caso, no puedo decirte cuántas veces la función de cerrar agujeros me ha sido útil. Es bastante autoexplicativo, o sea, simplemente hace que el slicer ignore los agujeros en X y Y, pero es sorprendentemente útil en muchas situaciones diferentes. Relleno multilínea, ahora hablemos de él. En uno de mis primeros videos mencioné un truco para eliminar las capas superior e inferior de una impresión y así hacer que el slicer genere una malla por ti. Esto es útil para muchas cosas, como fundas de teléfono, coladores o rejillas para ventiladores.
¿Y si necesitas que el patrón de relleno sea más fuerte y robusto? En el pasado, solo podías controlar el número de líneas en el eje Z o el porcentaje de relleno, pero eso modificaba el tamaño de los agujeros. Así que con esta nueva función, también puedes controlar el grosor del patrón de relleno en sí. Ahora, esta función es tan nueva que ni siquiera he pensado en posibles aplicaciones prácticas para ella, pero estoy seguro de que ustedes sí lo harán en los comentarios de abajo. Interbloqueo de vigas. Esto es para quienes experimentan con impresión de varios materiales o esperan su SnapMaker U1 que presenté recientemente. Quizá no lo sepan, pero les contaré algo sobre mí, Joe Rogan. Algunos plásticos no se adhieren bien entre sí, lo cual puede ser un verdadero dolor de cabeza si pasas todo un día imprimiendo algo en 3D solo para que los materiales se separen. Afortunadamente, alguien ya pensó en esto y creó la función de bloqueo de vigas. Como su nombre lo indica, esta función básicamente une los materiales, no solo en X y Y, sino también con capas Z entrelazadas, dándote una conexión física increíblemente fuerte que mantendrá unidos cualquier par de materiales, incluso PLA y PETG. Aunque realmente no estoy seguro de por qué mezclarías esos dos materiales en específico, al menos ya sabes que puedes hacerlo. Cuéntame en los comentarios si omití alguna función avanzada del Slicer que consideres útil. Recuerda, para acceder a mis perfiles de Orca Slicer para nuevas impresoras y filamentos, únete a nuestro Patreon con el enlace en la descripción. Y todavía tenemos algunas de estas camisetas disponibles, pero apúrate porque las existencias son limitadas. Eso es todo por esta semana, nos vemos en The Next Layer.